Buenas tardes, mi nombre es Vivian Musali, integrante del Comité de Arte y Cultura de la Comunidad Montesinay. En nombre de nuestras presidentas, Vicky Michan, Dina Saga y el comité, les queremos dar la más cordial bienvenida a este paseo virtual por Vietnam, Camboya y Laos. Para este viaje virtual, es un honor tener con nosotros nuevamente a Ganya Cohen, que con su pasión y profesionalismo nos transportará con su magia a lugares hermosos esta tarde. Antes de seguir, les quiero contar un poco de Gania. Gania nació en la Ciudad de México y es exalumna del Colegio Montesinay. Cursó la licenciatura de Comunicación y la maestría de Humanidades, así como diversos diplomados. Durante años se dedicó a la elaboración de contenidos y cofundando la empresa Canic y dirigiéndola del 2009 al 2013. Posteriormente, colaboró con la página web Fernanda Familiar durante 2 años y en Mundo Ejecutivo y algunos otros medios. Siempre le ha apasionado el viajar. Y en 2016, en un viaje a la India, su vida cambió. Ahí tomó la decisión de dedicarse a organizar grupos para llevarlos a diferentes destinos del mundo, desarrollando itinerarios muy completos y dando lo mejor de ella para crear un viaje original e inolvidable, siempre agregando un toque personal que la distingue. Gania, gracias por compartir con nosotras esta tarde. A todo el foro les pedimos que sus comentarios y preguntas se hagan al final de la plática. Gania, el micrófono queda en tus manos. Gracias. Gracias, Vivian. Buenas tardes a todos. Gracias por la presentación y por la invitación de nuevo del Comité Cultural. A Vicky, obviamente también muchas gracias por la invitación. Y pues si me permiten, vamos a empezar. Vamos a compartir pantalla. Un segundito. Y pues bueno, bienvenidos a este increíble recorrido por una península maravillosa de una extraordinaria belleza natural, culturas milenarias e historia por demás interesante. Indochina francesa. Ante todo, quiero ofrecer una disculpa porque ignoro si es políticamente correcto decir Indochina francesa. Según mi interpretación, no es correcto llamarle así porque así se le llamaba cuando era colonia de Francia. Pero pues ahora, por razones prácticas y por englobar a estos 3 países en un solo nombre, le voy a llamar de esta manera. Lo investigué y la verdad es que no encontré información de si se puede usar este término o no, pero bueno, nosotros vamos a usarlo informalmente esta vez. Y pues vámonos directo con estos 3 países, Laos, Vietnam y Camboya. ¿Por qué elegí esta ruta? Pues primero que nada por la majestuosidad de sus paisajes. Es una península que, como ya vimos un poquito la última vez, tiene muchísima naturaleza, montañas, ríos, lagos, caminatas, arrozales. Entonces su belleza natural es arrolladora. La gente, siempre la gente. Estos son lugares de gente con muchísima esencia, que a pesar de que han pasado por muchos invasores y muchas influencias de culturas externas, son lugares que han mantenido su esencia. También los elegí juntos porque histórica, geográfica, etnográfica y culturalmente hablando comparten mucho. Primero que nada, los 3 países fueron invadidos o colonizados de alguna manera por China durante 1000 años. Ahorita les voy a explicar un poquito más las etapas. Y descienden de esta gran cultura en muchos aspectos, ¿no? Formaron la Indochina francesa durante más de 70 años, el dominio francés en esta zona, de 1887 a 1954, con la capital en Hanoi, que vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, aunque cada uno de estos países mantuvo a su monarca y tuvo un poder, entre comillas, real, fueron en realidad los franceses los que dominaban y los que marcaban todo lo que sucedía en esta península. Explotaban en su momento sal, alcohol, opio, té, trabajo forzado, obviamente manufactura muy barata, café, hule y minerales, entre otras muchas cosas. Y otra cosa que comparten estos países, en 1940, cuando los alemanes invaden París,
Francia de alguna manera se debilita en esta zona y pues la mano de los nazis en Indochina era Japón. Y Japón también llega a dominar toda la zona, de hecho todos los países del Pacífico, y sabemos que Japón fue un invasor muy cruel. Hay historias bastante pues tremendas de lo que hicieron japoneses en esta zona durante su ocupación, que fue hasta 1945, Hiroshima y Nagasaki, que es cuando los japoneses salen de esta zona, y Francia intenta retomar su hegemonía en Indochina francesa, cosa que ya no le permiten las circunstancias, ¿no? Y es así que en 1954 los tres países, a través de una conferencia que hubo en Ginebra, pues se firma la independencia de cada uno de ellos y entonces también comparten la fecha de la independencia. También se unifican en cuanto a que los tres sufren muchísimos estragos de la guerra de Vietnam, obviamente Vietnam más, pero Laos y Camboya no se pueden desprender de su vecindad con este país y también sufren muchísimos estragos de esta guerra. Entonces, como ven, comparten muchísimo, pues más bien la mayoría de su historia, y pues desde 1954 ya cada uno es un país independiente y tomó un giro diferente del cual hablaremos un poquito a lo largo de esta charla, espero no extenderme mucho. Y pues también los elegí juntos porque creo que es una excelente ruta que se compagina muy bien para hacer durante 2 semanas, 18 días, por lo menos. Pues bueno, un poquito de dónde está, un poco de geografía. Sigue siendo la península de Indochina que habíamos visto con Myanmar, pero este es el este de la península. El verdecito oscuro que ven en el mapa son los 3 países que vamos a abordar en este momento. Y en el mapa de la derecha, pues están ya los 3 países y lo que era Vietnam antes de ser un país unificado, Tonkin, Annan y Conchinchina. Y bueno, vale la pena recordar que estos países fueron dominados por Francia, como Myanmar, Singapur y Malasia fueron dominados por los franceses, y el reino de Siam, lo que es ahora Tailandia, nunca fue dominado por ninguno de estos grandes imperios. Bueno, entremos de lleno. Nuestro primer destino, Laos. Debo decir que Laos es un hermosísimo país, muy poco conocido en Occidente, muy poco visitado hasta hace poco tiempo, que la verdad fueron los mochileros los que pusieron en el mapa de los viajeros este lugar. Los mochileros tienen viajando a esta zona en general de Indochina desde hace muchísimo tiempo y todavía es un lugar muy visitado por esta gente. La verdad es que es un lugar bastante barato en comparación con otros destinos de Asia. La gente, yo creo que es de lo más esencial que hay en esta zona del planeta. Es gente sonriente, muy honesta, como con mucha esencia todavía. Es un país, se considera de hecho el más auténtico del sureste asiático, por esto que menciono, y pues es uno de los menos visitados. Es un país que tiene templos, paisajes, montañas, ríos, cascadas, le llaman el país de del millón de elefantes, y tiene muchas cosas en este sentido para visitar. De sus 7 millones de habitantes, el 70% pertenecen a la etnia de Lao y la mayor parte de ellos son budistas. Su gentilicio es laosianos y se habla el idioma lao, que también tiene un alfabeto muy hermoso. Y pues bueno, quisiera mencionar este dato que no es muy lindo, pero es importante. Es el país más bombardeado del mundo, proporcionalmente hablando, digamos. Durante la guerra de Vietnam, los americanos se dedicaron a tirar en esta zona. Obviamente es una zona que está al norte, entonces tenía mucha influencia de China, mucha influencia de la parte comunista, y entonces los Estados Unidos pues se ensañaron con esta zona del mundo, y todavía parece ser que hay muchísimas bombas sin detonar a lo largo del territorio, cosa que causa un poco de miedo en la población, a pesar de todos los años que ya pasaron. Y bueno, fue un país que también fue invadido por Birmania o Myanmar, Siam o Tailandia y Vietnam. Un poquito del panorama de lo que es Laos. Y bueno, no puedo hablar de todo lo que se puede visitar en Laos porque tenemos muchas cosas que visitar más adelante, pero sí me gustaría decir que yo voy a mencionar aquí 2 ciudades, pero Laos en cuanto a naturaleza tiene muchísimo que ofrecer al visitante,
pero sí es también para un visitante no muy exigente en el sentido de servicios e infraestructura hotelera en la parte de naturaleza, por eso es que no quiero entrar a detalle, pero en cuanto a ciudades, Vientiane es la capital del país, es una ciudad pequeña, realmente no es muy agobiante, y lo más hermoso de esta ciudad es este monumento que se llama Pat Tang Luang, es una estupa, y lo que me gusta de esta estupa es su significado. La parte de abajo se supone que es la ignorancia del ser humano y toda la parte de arriba, la estupa que asciende, es la iluminación que logran el ser humano a lo largo de su vida. Entonces creo que este simbolismo es muy lindo y se supone que en esta estupa está enterrado como reliquia uno de los esternones el esternón de Buda, perdón. Y pues es una arquitectura religiosa la más importante del país. También se puede visitar en Vientiane varios templos más, pero este es el más importante. Y esta creo que es una visita obligada en la ciudad. No sé qué tanto alcancen a ver, pero es un jardín de lo más original que existe en el mundo. Es el jardín, el Parque de los 1000 Budas. Si alcanzan a ver, los Budas tienen como partes de animal, ¿no? El central de aquí tiene tentáculos de pulpo, algunos tienen como cabezas de dragón, como de víbora, por ahí hay otros insectos, arañas. Es un lugar realmente surrealista. A mí, de hecho, me recordó el jardín de Edward James en Gilitla, toda esta parte onírica y también un poco la escultura de Leonora Carrington. Es un lugar muy interesante y muy entretenido para visitar y está muy cerca de la capital de Laos, de Vientiane. Y ahora quiero llevarlos a una hermosa ciudad. Debo decir que una de mis preferidas en el mundo, uno de los lugares más hermosos que tuve la oportunidad de conocer, y se llama Luang Prabang. Luang Prabang yo creo que es la joya del sureste asiático, es una ciudad sumamente pintoresca, mágica, y tengo que decir sin lugar a dudas, una de las ciudades, pues sí, más hermosas del mundo, como dije. Es un gran secreto guardado en Asia, aunque ya desde hace algunos años ya tiene bastantes visitantes, pero sigue conservando su esencia y su esencia de pueblo-ciudad, ¿no? Es por eso que me gusta muchísimo. Es una ciudad muy relajada, con un poder intangible muy especial, muy caminable, muy segura. Tiene, aquí a la derecha ven, como un centro histórico afrancesado, que en la noche se vuelve peatonal, y es muy agradable para caminar, lleno de galerías, de lugares donde hay artesanías, de excelentes restaurantes, y también la ciudad está como alargada, aplanada y rodeada de muy buenos hoteles, ninguno en edificio alto ni construcciones de modernas, todos son tipo casitas, tipo bungalitos, son lugares muy, muy agradables para estar. Y si alcanzan a ver la foto aérea de la ciudad, tiene por un lado el río Mekong, que es este río emblemático del sureste asiático que viene desde el Tíbet y desciende por toda la península hasta desembocar en Camboya y los varios deltas que hay a lo largo de su recorrido. Y entonces este río también tiene un brazo que rodea por el otro lado a la ciudad que se llama Nam Can. Entonces también esto le da una atmósfera y un ambiente a la ciudad muy especial. ¿Qué se visita en Luang Prabang? Podemos visitar el Museo Nacional, que fue el Palacio Real desde 1904 y que tiene una mezcla de arquitecturas. También se pueden visitar varios monasterios, como este que les pongo aquí, que se llama Wat Sien Tiong, cuya arquitectura es muy peculiar, si ven es como muy puntiaguda, y varios de los paneles son de madera tallada, con colores brillantes, muy bonito. También han utilizado aquí el oro, no como en Myanmar, pero sí hay un poquito de hoja de oro y es un muy hermoso paseo. Otra visita que se puede hacer en Luang Prabang es la cueva del Buda gigante, que creo que no tengo fotos por acá, pero bueno, es una cueva que está en lo alto, en la cima de la montaña. Hay que subir varios escalones para llegar, pero el esfuerzo bien vale la pena porque la vista desde ahí es esplendorosa, se alcanza a ver parte del río y de la corriente que este lleva. Y también del otro lado del río se encuentra un jardín botánico grandísimo, enorme,
con plantas de todo el mundo. Y recordemos que estos países están muy cerca del Ecuador, por lo que el clima es muy favorable para todo el tipo de plantas exóticas. Entonces es otro de los paseos que se hace en Luang Prabang. Y lo más hermoso de esta ciudad, o parte de lo más hermoso, es esta ceremonia que se llama Bintabat. Cuando les platiqué de Myanmar, les platiqué un poquito de la parte en que los monjes salen a la calle a pedir las limosnas. Se llama Bintabat. Digamos que en la ciudad de Luang Prabang esto está como no oficializado, pero sí es una ceremonia como más seria en este sentido. Los monjes salen al amanecer, literalmente todavía es de noche cuando tú tienes que salir de tu hotel y buscar algún buen lugar desde donde puedas observar esta hermosísima ceremonia. Y no sé si alcanzan a ver a la gente ahí sentada otorgándole a los monjes las limosnas, ¿no? Esto es, digamos que la gente lo hace para demostrar sus méritos y los monjes a través de esta ceremonia demuestran sus votos de pobreza y de humildad y la verdad es que los turistas también demuestran pues su empeño porque la desmañanada es bastante dura, pero bien vale la pena. Tienes que permanecer en silencio y mostrar un respeto pues a lo que es esta ceremonia y la recompensa pues es increíble. El silencio, el misticismo, la humildad de esta gente al recibir y al dar, y que lo tienen que hacer de realmente con corazón. Encontrar realmente y dar un significado en este acto de dar y recibir, que es muy de esta parte del mundo y que para nosotros como occidentales pues es una gran muestra de la humildad de esta gente, ¿no? También me gustaría decir que la mayoría de los muchachos laosianos pasan por lo menos 6 meses de su vida en un monasterio. Esto es una parte integral de la educación. Aunque Laos es un país pobre y la educación formal, digamos, no está muy generalizada, pues por lo mismo de su pobreza, sí la mayoría de los muchachos pasan un buen tiempo en los monasterios y esto les da un sentido de disciplina y de dar al otro, que es muy común y muy hermoso de esta zona. Y otro aspecto que me gustaría destacar es el color de los trajes, a diferencia de los de Myanmar, que eran granates, si lo recuerdan, pues en esta zona ya se usan unos trajes color azafrán, que se supone que deben de estar teñidos con con colorantes naturales. Es otro aspecto a destacar, creo que es muy hermoso. Bueno, ahora pasemos a nuestro segundo destino. Vietnam tampoco es un país muy grande, tiene 331,000 y cacho de kilómetros, pero a mí me llama la atención un aspecto de su tamaño, ¿no? Porque pues tiene 96 millones de habitantes. Podemos pensar que es más o menos el 17% del territorio mexicano, si no me equivoco, más o menos por ahí en mis cálculos, pero esto nos da una idea de la proporción, de la dimensión, de la densidad de población que tiene este país. O sea, tiene más o menos el 17% de nuestro territorio, pero tiene 96 millones de habitantes. Entonces es un país muy densamente poblado, que tiene una gran diversidad, muchísimas montañas, cuevas, playas, lugares y ciudades históricos, monumentos, templos, gastronomía. Debo decir que Vietnam es uno de los destinos más completos para el turista en el mundo. Muchos grupos étnicos, 54, la mayoría de ellos viven en el norte, en la zona de las montañas, donde tienen sus cultivos, y el 84% de la población pertenece a la etnia Viet. Como bien dije en un principio, pues Vietnam sufrió durante 1000 años la ocupación de China, desde 207 antes de la era hasta el siglo X, que ya es Vietnam como tal. Entonces, todos estos más de 1000 años de influencia china, pues obviamente tienen todavía mucha influencia en lo que es Vietnam hoy en día y lo vamos a ver a lo largo del recorrido, sobre todo en la arquitectura de muchos de los lugares de este país. Un poquito de Vietnam. Bueno, aquí tenemos dividido en el mapa Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, lo que fue durante la Guerra de Vietnam. Y posteriormente, que triunfan los comunistas, Vietnam del Norte, los comunistas sabemos que apuntan hacia el ateísmo, ¿no? Entonces, a pesar de todos estos años de ateísmo empujado, Vietnam todavía mantiene una mezcla de budismo, de la India, de confucianismo,
procedente de su influencia de China y del taoísmo. Todo esto junto se llama Tam Gayo, pero más que, digamos, Vietnam ser un pueblo que está pegado a las religiones y a la doctrina oficial, es una folk religion, quiere decir que se basan mucho más en las tradiciones y en las costumbres que en la doctrina. Y lo vamos a ver en sus diferentes templos, es más una cuestión costumbrista que religiosa. Y bueno, tiene una importante minoría cristiana de la cual voy a hablar más adelante. En 1954, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña y la URSS deciden la partición en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial termina en el 45, del 45 al 54 es la Guerra de Indochina, donde Francia intenta retomar estos territorios para que finalmente en el 54, con la Conferencia de Ginebra, pues se da la independencia. Y entonces tenemos que del 54 al 75 es la Guerra de Vietnam, que termina con el triunfo de Vietnam del Norte, con la parte comunista, que termina con la reunificación y hasta hoy en día este país es gobernado por un partido comunista. Ya veremos un poquito más adelante que esto pues obviamente se ha abierto al mundo. Y tenemos que en 1990 hay un boom económico, al igual que en China, que deciden abrir las fronteras y hacer de este, digamos, comunismo un mercado más abierto, más con tintes capitalistas. Y es un boom económico gracias al arroz, que se dice que Vietnam es la gran cultivadora de Asia, industria, manufactura, muchísima manufactura, minería y pues obviamente turismo. También vale la pena mencionar que en el 2000 Bill Clinton visita Vietnam ya como para hacer una reconciliación de lo que fue la guerra entre estos dos países y eso también le da un boom muy importante a este país. Ahora pues ya entrando un poquito en la parte turística después de este panorama político histórico, ¿qué se visita en Vietnam? Pues Sapa es toda esta provincia del norte, es una provincia hermosísima, de un tamaño importante y como ven en esta provincia se cultiva arroz. Son las famosas terrazas de arroz, inolvidables, preciosas, con unos paisajes increíbles donde se pueden hacer grandes y largas caminatas. Se alcanzan a ver un poquito en la foto de estas mujeres de alguna de las etnias que habitan estas montañas. Y lo bonito de visitar esta zona es que tú te tienes que hospedar en casas de huéspedes o casas de ese tipo. No hay grandes hoteles ni gran infraestructura, pero tu guía sería siempre una persona perteneciente a una de estas etnias. Entonces, pues eso es algo que vale mucho la pena. No es algo muy común en otros lugares. Y entonces visitar Sapa se convierte en una experiencia integral en este sentido. También en el norte de Vietnam pues se pueden visitar algunas cuevas, algunas cosas de este tipo, pero sí debo de decir que es para un turismo más aventurero, que no busca tanta comodidad ni tanta infraestructura, sino que se va más hacia lo original y hacia lo esencial de un país como Vietnam. Luego vamos viajando hacia el sur y llegamos a Hanoi, esta ciudad que fue la capital durante lo que fue Indochina, y es una capital en constante ebullición. Hanoi es la capital política de Vietnam, porque bueno, Ho Chi Minh, que vamos a ver más adelante, es la capital, digamos, económica, pero Hanoi es una ciudad que guarda lo que es la esencia de Vietnam. Son millones de personas todo el día en la calle, millones de bicicletas, pero es una ciudad que digamos, caótica, pero todo funciona, ¿no? Tú ves gente, comercios, motocicletas, pero es un caos ordenado, es un caos que funciona, es un caos que encanta, es una ciudad que guarda todavía mucho folclore, en la cual vale la pena observar a la gente, a los comercios, donde vale la pena caminar, donde vale la pena amanecer en el lago que está en medio de la ciudad, porque si tú tienes la oportunidad de hacer una caminata en la mañana alrededor de este lago, vas a ver a los vietnamitas cómo salen a hacer tai chi, yoga,
y ponen su música y hasta cha-cha-cha bailan, entonces es una caminata muy, muy agradable. Y también tiene un barrio francés, un barrio antiguo, y esta foto que les puse acá, pues me gusta mucho, es muy representativa porque seguro alcanzan a ver lo estrecho que son las entradas de los edificios. Son como frentes muy angostos, muy profundos edificios, pero angostos al frente, y esto tiene una razón muy importante. Los impuestos se cobraban en base a los metros que tú tenías de frente a la banqueta. Entonces, pues obviamente lo que intentaban hacer era reducir impuestos, por lo que reducían sus entradas. Pero todavía guarda mucho de lo que es la esencia de Vietnam. ¿Qué se puede visitar en Hanoi? Tenemos el Templo de la Literatura, que es un lugar muy hermoso, es un complejo de templos y de pequeños palacetes. Vemos la influencia china a través de, por ejemplo, los bonsáis aquí, o de la puerta que tienen a su derecha, como es mucho de la arquitectura china, y es un lugar que es realmente un Edén en medio del caos que es la ciudad. No se oye todo el bullicio que hay alrededor, es un paseo muy bonito. Y otra de las cosas importantes que hay que visitar en Hanoi es el mausoleo de Ho Chi Minh. Alcanzan a ver un poco de esta arquitectura comunista, muy soviética, ¿no? Pues obviamente era un líder comunista. Y pues es un mausoleo muy importante que se puede comparar con el mausoleo de Lenin en Moscú o con el mausoleo de Mao en Pekín. Está a la altura de ellos y siempre hay muchísimos visitantes. Ho Chi Minh está ahí embalsamado y pues se le puede visitar. Ahora quisiera platicarles un poquito de este lugar increíble, hermoso. Yo creo que mucha gente visita el sureste de Asia solamente para tener la oportunidad de visitar Halong Bay. Es el principal atractivo turístico de Vietnam y no dudo que de todo el sureste asiático. Un lugar realmente muy difícil de describir con palabras. Sí es un sueño, sí es algo surrealista, es algo mágico. La verdad es que si tienes la oportunidad de verlo y de verlo con sol y de ver cómo el tono del mar, las sombras de estos pináculos, vale mucho la pena la visita. Halong Bay quiere decir literalmente la bahía del dragón. Dice la leyenda que esta bahía de Tonkin se formó cuando un dragón choca contra ella o se deja caer y entonces al mover su cola se forman todos estos más de 2000 pináculos, ¿no? Pero bueno, esa es la leyenda, cuando en realidad se han formado a través de millones de años de pura erosión. Y observen cómo a mí me gusta recomendar llegar a Halong. Llegar en hidroavión es una experiencia única. Hay que hacerlo así. Lo que tú alcanzas a ver de arriba apenas si te da una dimensión de la grandiosidad y la majestuosidad de este destino. Es una de las 7 maravillas naturales del mundo. Es un espectáculo, hay que verlo. Y también siempre recomiendo hacer un pequeño recorrido, bueno, pequeño de 1 o 2 noches. Hay una infinidad de opciones de cruceros y vale la pena tomar siempre este paseo para tener la oportunidad de ver los atardeceres y ver los amaneceres en estos pináculos, además de que pues puedes visitar muchas más zonas de las que puedes hacer en una excursión de ida y vuelta. Puedes hacer kayak, visitar las ciudades flotantes que hay por ahí alrededor, treparte en alguna de las cuevas que están en las montañitas, las playas, perdón. Entonces vale muchísimo la pena un par de noches en un crucero por la bahía de Halong. Bueno, ahora vamos descendiendo más al sur y llegamos a la ciudad de Hue, la ciudad imperial de lo que fue el Imperio de Vietnam, establecida en 1805 a principios del siglo XIX. Es una ciudad muy inusual, muy elegante, donde coexisten palacios, templos, bastiones. Vale la pena decir que esta ciudad sufrió mucho durante los bombardeos americanos, pero bueno, ha sido
muy finamente rescatada y restaurada al 100%. Entonces, conserva muchísimo su belleza. Eh, la ciudad prohibida de Hue, pues es donde estaban los palacios y vale mucho la pena la visita. Es un lugar muy grande, se puede hacer parte de la visita en tuk-tuk, por lo mismo de que es un paseo bastante alargado, bastante amplio. Y bueno, esto está al norte de la ciudad. En el sur de la ciudad lo que se puede visitar, perdón, ay, espérenme un segundito, ya me fui para atrás. Sí, perdón. Lo que se puede visitar al sur de la ciudad son los mausoleos de 7 de los 13 emperadores de esta ciudad real. Este que les puse aquí es uno de mis predilectos. Se llama, un segundito, que no encuentro el nombre y no me lo sé. Sí, se llama Kaidin y es de 1925. Y este emperador pasó casi toda su vida construyendo este mausoleo. Solamente para un poquito imaginarnos la importancia que era para ellos tener un lugar increíble donde descansar en paz. Y este recorrido de los 7 mausoleos también se puede hacer en un tuk-tuk en una mañana, se puede pasear por ahí, también se puede integrar el paseo por lo que es el río Perfume que cruza esta zona y también es un paseo muy bonito. También, además, la ciudad de Hue como tal tiene una parte afrancesada y una parte como de una atmósfera refinada especial. Es una ciudad también que vale la pena muchísimo visitar. Para seguir descendiendo a otra ciudad, otra de mis preferidas del sureste asiático, que se llama Hoi An. Yo creo que es la ciudad más pintoresca de Vietnam. De hecho, sus mismas paredes, los mismos colores nos hablan de esto. Las linternas chinas, ¿no? Colgadas alrededor de toda la ciudad. Es un puerto realmente, que fue un puerto muy importante de intercambio entre los siglos XVI y XVIII, donde confluían varias culturas, comerciantes de muchas partes del mundo, y toda esta herencia china, japonesa y francesa y de muchos más lugares se ve a lo largo de esta ciudad. Eso es designada ciudad cultural por la UNESCO. Y pues son esas ciudades cuando llegas sabes que no te vas a querer ir. Dices, o sea, se me va a pasar el tiempo así, 2, 3 noches. Es una ciudad bella, muy disfrutable, muy caminable, muy hermosa. Esto es un poquito de la, otra vez, de la influencia china que vemos en muchos de los monumentos de esta ciudad. Y acá tenemos el puente japonés muy famoso, que es el símbolo de esta ciudad, muy antiguo, y siempre aparece en los fondos de estos novios, por ejemplo, que salen a retratarse ahí. Digamos que es un lugar emblemático de la ciudad de Hoi An, al igual que los vendedores locales que son parte del paisaje y que son parte del deleite de visitar esta hermosísima ciudad. Ahora ya yéndonos un poquito más al sur, Vietnam tiene 3.500 kilómetros de costas, entonces es imposible para mí describir todo lo que hay a lo largo de la costa de Vietnam, pero sí es importante mencionar que hay muchísimas penínsulas, hay playas, hoteles para todos los gustos, también hay sitios arqueológicos y cuevas, entonces ya tendríamos que ver con cada persona qué lugar o cuáles son sus intereses para visitar, para determinar qué parte de la costa de Vietnam quiere visitar. Este es un lugar muy visitado por lunamieleros, muchas parejas acuden a las costas de Vietnam y la verdad es que sí, la hotelería y el servicio son excepcionales. Ahora llegamos a Ho Chi Minh, la otrora Saigón, esta famosísima ciudad, obviamente parte muy importante de lo que fue la guerra de Vietnam. Y esta ciudad, a diferencia de Hanoi, que es la capital política, Ho Chi Minh es la capital comercial. Aquí vemos mucho movimiento todo el tiempo, es una ciudad vibrante, imparable, pero lo que me gusta mucho de ella es la mezcla que tiene, ¿no? Entre tradición, edificios como este, que ahora voy a profundizar un poquito, que son más tradicionales, y grandes rascacielos, grandes hoteles de acero, súper modernos, tiene pagodas,
mercados, mercados flotantes, restaurantes. Entonces es una ciudad que combina muy bien lo moderno y lo tradicional, como este edificio que es la estación de tren de Victoria, que por afuera nos da como una apariencia todavía muy afrancesada, pero en cuando tú entras, al fondo se te aparece una enorme foto de Ho Chi Minh, pues para que no se te olvide que estás en Ho Chi Minh y que ahora esta ciudad se llama así. No sé si mencioné que Ho Chi Minh muere antes del 75, pero bueno, Ho Chi Minh muere en el 69, antes de la reunificación de Vietnam, pero aún lo consideran el padre de la nación porque pues fue el que empujó realmente el triunfo de los comunistas sobre los Estados Unidos. Ahora, esta foto, ¿por qué se las puse? Esta es la llamada Notre Dame de Ho Chi Minh. Y se acuerdan que les mencioné que en Vietnam el 10% más o menos de la población es cristiana. Y entonces a mí me llamó muchísimo la atención, coincidió el día que yo pasé por aquí, que estaban profesando, no sé si se dice profesando, pero bueno, había una misa y estaba tan llena esta iglesia de Notre Dame que toda la explanada exterior estaba repleta de gente. Y entonces es muy curioso para un ojo como el nuestro occidental ver pues a la gente vietnamita profesando una misa católica. Sí te hace así como un cortocircuito, pero se me hizo muy interesante y me llamó mucho la atención sobre todo que había muchos jóvenes profesando. Eh, y este cristianismo se quedó en Vietnam, pues a raíz de los 70 años de dominación francesa que tuvieron. Y pues bueno, no quise dejar de mencionarlo. Y esta foto también me gusta porque se ve Notre Dame con un, digamos, estilo gótico de ladrillo, pero en el fondo tenemos los increíbles rascacielos modernos de Ho Chi Minh. Y esta es la mezcla de la que yo les hablo, ¿no? Esta mezcla tan padre en esta ciudad. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de las motos. Vietnam tiene récord Guinness en el mundo de cantidad de motos. Es increíble la cantidad, son mares y mares de gente en motos. Nada más en Ho Chi Minh, que tiene 7 millones de habitantes, hay 6 millones de motocicletas, casi es una por habitante. Entonces, son mares de motos. Hay 500,000 de coches y 6 millones de motocicletas. Bueno, entonces no les quiero yo decir ni contar lo que es cruzar la calle en una de estas ciudades. Para el turista, para el visitante es imposible. O te pegas de un vietnamita o te quedas ahí paralizado para siempre. Entonces, pégate de alguien, cuélgatele del brazo y vámonos. Porque las motocicletas nunca se van a parar, es imposible que se paren, que se detengan, es un río en continuo, digamos, fluir. Entonces ellas nunca se van a detener, pero en cambio saben zigzaguear muy bien al peatón. Entonces, pum, aviéntate como el borras y ni te fijes. Es la única manera de cruzar la calle en estas ciudades de Vietnam. Otra cosa importante de Ho Chi Minh es el turismo de guerra. A una hora de la ciudad están los túneles de Cu Chi, que es un complejo de 250 kilómetros de túneles excavados todos a mano por los vietnamitas que se escondían aquí debajo. Literalmente allí abajo hay ciudades completas, ahí vivían, comían, hay hospitales y todavía se puede visitar bastante de esto. No es para claustrofóbicos porque los túneles están hechos a medida de los vietnamitas y recordemos que el vietnamita es una persona muy delgadita, muy flaquita, pesan en promedio, no sé, 50 kilos más o menos, si mal no recuerdo. Entonces, sí, no es una visita que se recomienda para gente claustrofóbica, pero es una visita en la que aprendes mucho de lo que fue la guerra de Vietnam, cómo sorprendían a los americanos, cómo salían de estos lugares completamente camuflajeados de noche, y pues sigue siendo hasta hoy un gran atractivo de Ho Chi Minh, así como el Museo de la Guerra de Vietnam. Obviamente no es una visita muy linda, pero pues sí es una visita obligada al que quiera aprender sobre esta terrible guerra. Hay unas fotos muy tremendas de lo que fue los químicos y la guerra química de los Estados Unidos contra los vietnamitas. Entonces, es tremendo, pero bueno, es una parte importante de la historia y se puede visitar.
Y esto es parte de lo que yo les decía, ¿no? Es parte de lo que ves en Vietnam. En las motocicletas son parte integral de la vida del vietnamita. Cargan de todo, desde reses, costales, cajas, colchones, familias completas. Es increíble la habilidad que tiene esta gente para trepar todo en la motocicleta. Es realmente sorprendente. Otra cosa que vemos en Vietnam son muchos mercados. Hay mercados abiertos, flotantes, cerrados. Encontramos de todo. Hay mucha manufactura de esta que llaman, creo yo, mantequilla, si mal no digo, no sé, es esta manufactura como los sobrantes de las grandes marcas, que muchas de ellas maquilan en Vietnam y entonces los sobrantes la gente las va vendiendo en los mercados a unos precios realmente irrisorios y esto es mucho del atractivo también al turista y, y lo que se ve en Vietnam. Bueno, pasemos a nuestro último país de esta sesión, Camboya. Comentábamos al principio, antes de conectarnos ya formalmente, que muchos le decíamos o le decimos Cambodia, pero no, Camboya es en inglés y Camboya es en español. Es un país pequeño, como ven, 181,000 y tantos kilómetros, que tiene 16 millones de habitantes, 95% de los cuales practican el budismo Theravada. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de Myanmar, este era el budismo que se practicaba allí? Aquí también, un budismo que viene del Tíbet. Y bueno, pues la guerra de Vietnam se extiende también a Camboya, es alcanzado por ellos. Y en 1975, lo que es llamado el ejército de los Yemes, los comunistas rojos, un ejército pues muy fundamentalista en cuanto al comunismo, toman la capital, que se llama Phnom Penh, y pues tenemos la historia terrible del dictador Pol Pot, este tirano que pues la verdad es que hasta da pena decirlo, pero es un tipo que asesinó a 1/4% de su población. Se habla de un genocidio de sobre 2 millones de personas. Y parte de lo terrible de este genocidio es que este dictador literalmente descabezó a Camboya. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que mandó a matar fue sobre todo la clase intelectual, la gente que tenía algún tipo de estudio, algún tipo de puesto importante, a todos los mató. Entonces dejó el país literalmente sin cabeza, dejó una generación completa de huérfanos que hasta ahora, digamos, es gente pues que andará sobre los 50 años, 40 y tantos, 50 años, entonces todavía tienen muy fresco toda esta parte de esta terrible historia. Y bueno, después de que Pol Pot en el 79 muere, deja el poder, comienza después de algunos años el boom económico, de alguna manera. No es un país realmente rico, pero pues a comparación de lo que fue Camboya hace algunos años, tenemos que decir que ahora Camboya pues sí, produce textiles, agricultura, tiene inversión extranjera, comercio y sobre todo el turismo ha dejado su huella en este país y, y ha sido un detonante de lo que es ahora la economía de Camboya. Todavía tienen petróleo y gas sin explotar. Y bueno, esta parte del alfabeto que les puse aquí dice Camboya en el idioma que es Yemer, y se los puse porque llama la atención que el alfabeto camboyano es el más largo del mundo, tiene 72 caracteres y también incluye números. Ellos casi no utilizan la numerología arábiga, sino utilizan sus propios números en este alfabeto Yemer. ¿Qué se visita en Camboya? Al igual que Laos, tiene muchísima naturaleza sobre la que ahora no me da tiempo de ahondar, pero bueno, Siem Reap, que es una ciudad turística, muy agradable, muy extendida en el sentido de que no hay edificios altos, con una hotelería de primera, y tiene esta callecita que se llama la Pop Street, que en la noche cobra una vida increíble, llena de bares, restaurantes, comercios. Se puede hacer un tour gastronómico a lo largo de muchos lugarcitos, en una moto, en un tuk-tuk, que es la manera como muy tradicional de transportarse aquí, muy barato tomar un tuk-tuk. Y bueno, muchas cadenas o gran parte de las grandes cadenas de renombre
a nivel mundial están en esta ciudad, porque acá tenemos la joya de Camboya, ¿no? Angkor Wat. Este maravilloso e increíble templo, también para mí muy difícil de describir en palabras, es el monumento religioso más grande del mundo. Debo confesar que yo juraba que era una de las de las 7 maravillas del mundo, perdón. No lo es, lo investigué, no lo es, me sorprendió, porque yo creo que debería de ser, pero es un lugar realmente increíble. Es un lugar que tiene una mezcla de budismo y de hinduismo, y ahorita vamos a ver estas dos partes, y es una ciudad que literalmente Angkor Wat significa ciudad que es un templo, porque en su parte hinduista está dedicada al dios hindú Vishnu, que es el protector de la creación. Y fue construido en el siglo XII por un emperador llamado Suribaram del Imperio Yemer, que duró del siglo VIII al siglo XV. Y hablando un poquito de todo este hinduismo que tiene el templo, les quise poner esta foto aérea para que vean cómo es el diseño. El diseño está basado en un mandala o diseño sagrado del cosmos hindú, y las murallas exteriores que vemos acá son para el hinduismo, digamos, la orilla del mundo, y los fosos de agua que vemos allá adelante es el agua del océano cósmico. Y estos pináculos, que son 5 pináculos en forma de flor de loto, representan en su parte budista ahora el monte Meru. ¿Se acuerdan que cuando hablé de Myanmar hablé un poquito del monte Meru, este monte que es sagrado para los budistas? Entonces, por un lado está dedicado a Vishnu, que es un dios hindú, pero por otro lado, esta parte del monte Meru, que es budista, entonces ahí tenemos una mezcla muy interesante de este templo, ¿no? Y bueno, estos 5 pináculos, y el del centro representa el centro del mundo. Es un lugar increíble que se puede recorrer. Obviamente, si tienes un guía experto, mejor, porque es muy grande, entonces es importante que te vayan llevando de la mano y te vayan describiendo el lugar. Y siempre se recomienda ir al amanecer. Ver el sol salir detrás de estos pináculos es un espectáculo sin igual. Además de que, bueno, pues te ahorras el calor y los mosquitos del mediodía, pero la visita es impresionante. En Siem Reap hay muchísimos más templos, también sería para mí imposible describirlos en este momento, pero bueno, no quise dejar de poner mi favorito, con el que más me identifiqué, el que más me gustó. Es este templo que se llama Ta Prohm, que ya está de alguna manera cubierto por estos enormes, gigantescos árboles de banyan, que son un tipo de ficus, un tipo de higueras. Y no sé si alguien de ustedes recuerda, pero estos lugares han salido en algunas películas, por ejemplo, la película de Tomb Raider de Lara Trump, donde sale Angelina Jolie luchando en uno de estos templos. Y bueno, hablando un poquito de Angelina Jolie, recordemos que ella es mitad camboyana, mitad norteamericana. De hecho, tiene un hijo adoptivo camboyano, y también hizo una película sobre el genocidio de Camboya. A quien le interese, me parece que se llama Primero vinieron por mi padre, Primero vinieron por mi padre. Es una película interesante que habla un poquito de esta historia triste, ¿no? Y bueno, así como Angkor Wat me gusta para visitarlo al amanecer, este templo de Ta Prohm me gusta para visitarlo al atardecer. ¿Por qué? Por este color plata tan increíble. No sé si alcanzan a ver el tronco, cómo se ve de color plata. Yo de hecho me compré esta cosita por allá porque me fascinó este templo, ¿no? Otro de mis lugares, de mis rincones favoritos del sureste de Asia. Y bueno, a grandes rasgos, no me voy a ir a país por país, cada lugar tiene su platillo, digamos, pero a grandes rasgos, ¿qué se come en esta zona del mundo? Arroz, arroz y arroz. Arroz de aperitivo, arroz de plato fuerte, arroz de cena, arroz de postre, en todas sus presentaciones. Pero la verdad es un arroz delicioso, este arroz sticky rice, el pegajosito, todas, hay arroz negro, hay color morado, hay color rojo, toda una variedad increíble de arroz. Esta pasta también, los fideos que son a base de arroz, pueden tener res, pueden tener pollo, salsas agridulces, camarón,
Para los valientes, ya saben que en Vietnam pues dicen que se come perro, yo nunca lo vi ni lo probé, pero seguramente sí hay mucho perro por allí y cosas exóticas. Pero sobre todo vemos que la gente busca mucho esto en el sureste de Asia, ¿no? Las famosas frutas que tienen propiedades y beneficios extraños, el rambután, la fruta de la pasión, el mangostán, la fruta del dragón, mango, lichi, por frutas no paramos. Ir a un mercado en cualquiera de estas ciudades es un deleite, realmente es un deleite. Por centavos puedes comprar lo que quieras, además todo lo que te dan de probar es realmente delicioso y muy saludable visitar alguno de estos mercados del sureste asiático. Bueno, cómo y cuándo ir, recuerden que siempre el invierno es la mejor zona, la mejor época, perdón, para visitar esta zona del mundo, porque si no, marzo, abril, mayo se puede visitar, hay menos turistas, pero hace mucho calor. Hay que hacerlo de una manera cómoda, siempre zapato bajo, ropa ligera y bueno, con hoteles reservados y chofer y guía privado en español. Otra vez, hay excelentes guías en español, vale mucho la pena invertir en ello, dejas de perder el tiempo en preguntar y cómo llego y cómo vengo, no hay como tener siempre a alguien que te lleve y te traiga y te guíe y te platique sobre todo de la historia de estos lugares, ¿no? Si tienes pensado visitar, pues a mí siempre me gusta recomendar películas, libros. Se puede leer un poquito a Marguerite Duras. Recuerden esta mujer que nació en Ho Chi Minh. Bueno, en aquel entonces era Saigón. Nace ahí en 1914. Escribe El amante, este increíble libro que luego fue película, que tiene mucho de su autobiografía. Vale mucho leer un poquito sobre ella. También hay otra excelente película con Catherine Deneuve que se llama Indochina, mi amor, que retrata la vida de Vietnam cuando se están yendo los franceses. Una excelente y bellísima película, también recomiendo verla, ¿no? Y pues, ¿qué más? ¿Qué más les puedo decir? Pues creo que es todo lo que les puedo decir. Ahora les voy a mostrar mi saco camboyano. Por favor, vean esta belleza de los textiles de las mujeres de Camboya, una de las cosas que vale la pena comprar en esta zona del mundo. Y pues me quisiera despedir, si me permiten, leyendo este pequeño poema anónimo vietnamita. Rellenamos el cráter de las bombas y de nuevo sembramos y de nuevo cantamos, porque jamás la vida se declara vencida. Pues muchas gracias a todos por conectarse conmigo hoy y hacer este pequeño recorrido virtual a este lado del mundo. Gracias. Gania, muchísimas gracias por tu plática. La verdad es que tienes muchísimas felicitaciones, que qué buena presentación. Y la verdad es que sí, no has sabido llevar de la mano esta tarde y enseñarnos lugares muy hermosos y con una información y unas bases muy importantes para saber. En este momento, pues sigo esperando que sigan más chats, siguen estando las felicitaciones. Si estás poniendo ahorita, creo, ¿pusiste tu teléfono? No, espérame. Sí, se me olvida siempre ese pequeño detalle. Con mucho gusto, dame un minuto, lo hago. Con muchísimo gusto estoy para servirles cuando se les ofrezca, pues, digo, a este lado del mundo o lo que sea. Espérame tantito. Ahí estamos. Okay. Perfecto. Lo que se les ofrezca, pues estoy a sus órdenes, aunque sea nada más para platicar, con muchísimo gusto. Gracias, Gania. Esperemos verte pronto con otra nueva que puedas llevar igual, ¿eh? Con muchísimo gusto y como siempre, muchas gracias al comité por invitarme. Vicky, Dina, de verdad, gracias al comité de Monte Sinaí por esta labor increíble que hacen con todos nosotros. Nos han mantenido entretenidos, conectados. Muchísimas gracias. Vicky, te paso el micrófono a ti. Gracias. Muchas gracias. Bueno, de entrada quiero decirle al arquitecto Marcos Chabot que es un placer y un honor que nos haya acompañado esta tarde y que haya disfrutado este viajecito virtual con nosotros. Gania, por segunda ocasión, a mi nombre como presidenta del Grupo de Arte y Cultura,
a nombre de todo el comité que integramos este grupo, te damos las gracias por tu generosidad y por tu manera de impartirnos tus viajes, tus charlas, nos transportas a los lugares, nos los haces con un lenguaje muy, muy sabroso, nos identificas con los lugares, lo disfrutamos muchísimo. Es un placer, de verdad, tenerte. Vivian Musali, gracias por llevar esta plática con nosotros. Le doy las gracias a Rosy Gómez de Montesinay, que siempre nos acompaña en el Zoom de Montesinay para que todo esto se lleve como debe de ser. Y bueno, yo los invito a que ahorita en las vacaciones, todas estas charlas, todo lo que hemos hecho, está grabado en las redes sociales de Montesinay. Si se perdieron de alguna, pues búsquenlas, escúchenlas, disfrútenlas y estamos a sus órdenes. La semana que entra vamos a tener aún el miércoles que viene todavía una charla con la pintora, con la artista Florecer. Creo que luego descansaremos un par de semanas y seguiremos más adelante, pero los invito a que sigan en las redes y busquen las pláticas que hemos estado llevando a cabo. Gania, que Dios te bendiga como siempre. Gracias, lo hiciste, es maravilloso. Eres una reina. Gracias otra vez por todo. No, gracias a ustedes por conectarse. No, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo lo que nos das. Damos por terminada esta plática. Muchísimas gracias a todos por conectarse y por haber estado con nosotros.